El Campanario. Testimonios de actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, martes. Aprendiendo juntos. Acción educativa. Hoy martes, acción educativa y aprendiendo juntos. Y hoy tenemos un programa también riquísimo en contenido y estamos con un padre, con un padre de familia numerosa, Antonio Peña, y con una persona que preside la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña. Pero él no es padre, pero preside esta asociación precisamente porque tiene tiempo, ¿no? Si fueses padre igual no tendrías tiempo para Bueno, la presidirla. dirijo profesionalmente, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y estamos con Pablo Marcet, que está como siempre muy contento porque esto es lo que siempre ha querido hacer, ¿no? Poner en contacto pues diferentes personas del ámbito tanto educativo como de acción social de la Iglesia en Cataluña. ¿No es así, Pablo? Sí, cada día indicas que estoy un poco más contento del día anterior y por lo tanto al final apareceré hinchado delante de las cámaras. Hoy tengo motivo porque estas dos personas van a dar mucho valor añadido a este programa. Muy bien, pues así sea. Y vamos a empezar primero con don Raúl Sánchez, que como hemos dicho es director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña. Háblanos un poco siempre de la génesis, ¿no? ¿Cómo nace esto? Esto nació en España en los años 60, precisamente cuando se tomó conciencia por parte de las familias numerosas que entrábamos dentro de un sistema económico, social, cultural, etcétera, comenzaba a penalizar el hecho de tener más hijos. Y entonces estos padres se movieron y consiguieron en 1971 la Ley de Protección a Familias Numerosas, que es la que ha estado vigente hasta el año 2003. Ha sido la última ley del franquismo, diríamos, en ser derogada, o sea, la que menos interés han tenido en actualizar y tal. Entonces esto, cuando se consigue una cosa, pues luego fue decayendo, y ya en el año, a finales de los 90, un grupo de padres aquí en Cataluña pues también se dieron cuenta que había que hacer algo. Esta asociación ya está un poquito, diríamos, ya olvidada o un poco muertecita, y entonces pusieron una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el tema del recibo del agua, que es cuando se comenzó a hacer por bloques de consumo. Y resulta que no se tenía en cuenta cuánta gente vivía en el hogar. Y entonces castigabas a quien consumía más agua, cuando se podía dar la paradoja de que por persona, pues entre una familia numerosa estaba consumiendo menos agua que uno que viviera solo, y se le estaba castigando con un precio más caro el litro de agua. Entonces fuimos allá al Tribunal Superior por vulneración del derecho de igualdad y se ganó la demanda, salió en todos los periódicos. Yo les estaba ayudando a este grupo de padres como pues en temas de comunicación y esto, y entonces cuando salía en todos los medios recibimos un aluvión de llamadas diciendo: existe una asociación de familias numerosas, esto es lo que necesitamos las familias numerosas. Y entonces fue tal la avalancha de socios de crecimiento que me dijeron: oye, esto hay que profesionalizarlo, ¿tú no te quieres dedicar? Entonces me dediqué, descubrí aquella federación española que está en los años 60 en Madrid, llegué allá, eran unos abuelos y me dijeron: hombre, pues tú director de la Federación Española. Y he estado 20 años dirigiendo la Federación Española, y luego en el 2004 ayudamos a montar esos años primeros también asociaciones similares en otros países europeos, y ahora estoy también como secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas, que estamos con asociaciones en 23 países de la Unión Europea ahora mismo. Yo te he visto, Raúl, en redes sociales. No soy un gran seguidor de redes, pero eso es bueno, porque quiere decir que te encuentro, no te busco. Y siempre te veo rodeado de personalidades internacionales, muchas banderas, organismos internacionales. Y yo, conociéndote como te conozco, sé que no te estás paseando, diríamos, como pueden hacer los políticos, ¿no?, cuando tienen un puesto y una posición, sino que dar valor a esta asociación es dar un altavoz más allá del territorio nacional, es aunar esfuerzos y dar un mensaje claro, muy unificado, que quizá es el objetivo, el reto, ¿no?, unificar un mensaje de muchas instituciones similares europeas. Bueno, sí, la verdad es que al comenzar lo que te das cuenta es que las familias numerosas no era un colectivo pequeño, aunque estamos con este declive de la población acelerado. En concreto, cuando yo comenzaba, me fui a buscar el Instituto Nacional de Estadística y descubrí que había 1.300.000 hogares en España con 3 hijos o más viviendo en el hogar. No quiere decir que fueran legalmente familias numerosas, porque muchos de esos hijos a veces son ya casi los jóvenes hasta los 35, se puede decir. Pero sí que había muchos hogares que estaban, diríamos, con esa circunstancia, y luego que era un colectivo muy invisible. O sea, desconocido absolutamente en la política pública.
Luego había algo que me di cuenta que existía en Europa, que se llaman las políticas familiares, totalmente distintas de las políticas sociales. O sea, no eran políticas dirigidas, que aquí seguimos con esta confusión absolutamente. Completamente. Y entonces me fui a Alemania, descubrí que había asociaciones ahí de familiares, a Francia, a aprender un poquito lo que hacían, y empezamos aquí a intentar difundir esto y, sobre todo, como tú decías, se reconozca el valor y la aportación que están haciendo las familias numerosas, que es fundamental, ya no solo en términos, diríamos, de valores culturales o identitarios, etcétera, sino también en términos de mantenimiento de nuestro sistema de bienestar. Claro, y para que sea una tertulia desde el principio, está muy interesante lo que dices, vamos a preguntarle a Antonio Peña qué le parece esta iniciativa, ¿no? Que no la conocía. Pues podría decir que muy bien, pero más que bien. Es decir, todo el mundo aporta, pero la base de la sociedad es la familia, es el primer núcleo social. Una sociedad de gentes deslavazadas y sin familia no es que no tenga presente, es que no tiene ni futuro. Por eso es tan importante dar no solo visibilidad a las familias, especialmente a las familias numerosas, sino luchar por nuestros derechos como familias y como familias numerosas. ¿Y dónde se hace eso? Ante la administración, y si es necesario en los juzgados, y para eso hay que estar organizados. No se puede ir como un francotirador en solitario. Claro. Hay en esta institución que es la familia, parece ser que se juega de nuevo la baza del lenguaje, ¿no? Que es el signo de nuestro tiempo. Parece ser que tiene mala prensa ya una palabra absolutamente connatural como es la familia. Es decir, se ha politizado el concepto de familia. Y esta es una pregunta, Raúl, cuando una asociación ya es de familia y además es numerosa, me imagino que está doblemente estigmatizada. Absolutamente. Sí, aunque esto es algo que sucede fundamentalmente en España. O sea, cuando uno sale de nuestras fronteras y se va a otros países, se das cuenta que no hay ningún miedo a hablar de familias ni de políticas de apoyo a la familia, y es más, ¿no? Tenemos el vecino aquí, Francia, que han ido cambiando gobiernos de izquierdas, de derechas, y ha habido un consenso fundamental en que estas políticas son fundamentales. Aquí en España hay un miedo a hablar de familia, primero por la influencia que tuvo el franquismo, porque se ha identificado la protección a la familia con el régimen franquista, cosa absolutamente ridícula, y luego por el miedo también, diríamos, por la derecha, por ser identificados por esto, y la izquierda porque sigue viviendo, aunque el Partido Socialista ya juró del marxismo en aquella convención de Suresnes con Felipe González, pero mentalmente sigue anclado en unos esquemas donde la familia se sigue viendo como un obstáculo para el progreso, en fin, para una serie de... Sí. Ya digo, todo esto es algo que está absolutamente pasado ya. O sea, en Europa desde hace muchísimos años no hay ningún miedo a hablar de familia, y realmente nosotros nos vamos encontrando que nos hemos especializado en romper prejuicios sobre la familia, ¿no? Yo creo que al mostrar la realidad de las familias numerosas y la vida de las familias numerosas, que están saliendo en los medios de comunicación, pues en televisión, en la radio, en reportajes, etcétera, es algo a lo que nos hemos dedicado fundamentalmente, porque no puedes trabajar sobre algo sin que la gente conozca realmente cuál es la realidad. Se han roto muchos tópicos, muchos prejuicios, y mucha gente al revés. Lo que nos dicen, ya nos gustaría a nosotros poder tener esos hijos, o ya nos gustaría a nosotros vivir como viven estas familias. Pero estamos ante un peligro, no sé si vosotros estáis de acuerdo, y yo no sé si esta es la batalla, pero volvemos al relato, ¿no? Volvemos a la batalla del relato. En el relato político en España somos cainitas, es decir, es blanco-negro, azul y rojo, todo es extremo, ¿no? Hay gente de buena fe todavía en la política que, saliendo de esos moldes tan cerrados de los partidos, empiezan a leerse un poquito valores más allá de su concepción estrecha ideológica, por el bien de la sociedad, que ya pues, se ha entendido en otros países europeos, también puede ser de signo igual como el que gobierna actualmente en España. Es decir, poder avanzar en dirección de un consenso, no digo ya amplio, pero alguien que acepte unos mínimos, ¿no? unos mínimos ajustables al sentido común. Es una batalla más de Fanok
con partidos o de FANOC con personas que pueden avanzar ideológicamente en su concepción? Es una batalla larga, porque es una Larga. batalla cultural, sobre todo, ¿no? Pero sí que es cierto que han ido cambiando las cosas, aunque es difícil, porque piensa que a nivel político, tú has hablado que son políticos, un político en el fondo ¿en qué está pensando? Un político piensa en las próximas elecciones, o sea, piensa de 4 años en 4 años. Cortoplacistas. Cortoplacista. Y entonces, en familia, hay que olvidarse del corto plazo. O sea, en familia las cosas van a medio y largo plazo. Es decir, si tú haces unas políticas ahora para intentar fomentar la natalidad, no van a tener resultado ni al año siguiente ni al siguiente. Tendrá resultado al cabo posiblemente de 15 años. Cuando hayan cambiado 2 o 3 gobiernos, esas políticas se hayan mantenido, la gente tenga confianza en que esto va en serio y hay una cierta estabilidad, y entonces la gente se anima ya a apostar porque sabe que eso que es lo que sucede en Francia, sucede en otros países. Aquí recuerda que hicieron el cheque bebé de Zapatero antes de unas elecciones y un año después de las elecciones lo suprimió. Quitaron. Por lo tanto, o sea, fue una cosa absolutamente... Eso sí que hace daño a la política familiar. Entonces, cada un político... estamos con estas cosas, claro, invertir en algo que supone dinero, porque las políticas familiares son como todas las políticas de inversión pública, y esta es la mejor inversión, y esto sí que lo vamos demostrando poco a poco a los políticos que puede hacer un país, que es invertir en sus familias, pues claro, son resultados y efectos a largo plazo. Entonces, esto es la tarea que nos tenemos por delante, es decir, bueno, conseguir transformar, que eso ya forma parte de la cultura política del país, dejar de mirar a corto plazo si voy a ganar las posibilidades, sino a mirar en el futuro del país y sobre todo el futuro de las generaciones que vienen, que si no cambian las cosas, pues van a ser las más empobrecidas. La primera vez diríamos que las generaciones posteriores van a estar mucho más empobrecidas y en peor situación que las que ahora tenemos, ¿no? Yo quería preguntarte, Raúl, ¿cuáles son los principales problemas que tienen hoy en día las familias numerosas? Los problemas más graves que tenéis que atacar, lo primero. Pues mira, yo sobre todo diría ese cambio cultural, porque las familias numerosas, a ver, si vamos a cosas concretas, es que es como un cóctel, porque son muchas cosas que se juntan, ¿no? Pero diría sobre todo el que no se tiene en cuenta, o sea, la dimensión familiar de las personas, ni en la elaboración de las medidas políticas, ni en la elaboración de las, en fin, del mercado laboral, etcétera, ¿no? Es decir, el tener más hijos hoy en día está penalizado. Está siendo eso, es motivo de penalización. En Estados Unidos y en el mundo anglosajón se llama del motherhood penalty, o sea, la penalización por maternidad. Pero en el fondo es maternidad y paternidad. Es decir, que cuando... Y esto va, por ejemplo, con lo que te decía el recibo del agua. O sea, cuando se hizo el recibo del agua, no se pensaba realmente que una familia numerosa podía estar ahorrando por persona mucho más agua que una persona que vive sola, y en cambio a quien estás bonificando es al que vive solo y castigando. Esto sucede al comprar una vivienda, que tienes menos metros cuadrados por persona, pero al ser más grande se considera que es de lujo y has de pagarte un valor catastral más elevado y pagas más impuesto. Al comprar un coche, porque el impuesto va según la potencia del vehículo y un coche más grande siempre tiene más potencia, acabas pagando más impuesto. Hasta, por ejemplo, con las pensiones. Ahora tenemos una batalla, no sé si habéis seguido la actualidad, hasta con el complemento de maternidad, las pensiones. Totalmente. Pero claro, esto yo se lo explicaba una vez, cuando comencé con esto, conseguimos ser recibidos, yo comencé en el 97 y ya en el 2000 nos recibió Aznar en la Moncloa, no me acuerdo. Entonces le dije, mire, presidente, para contar estas cosas le voy a contar el cuento de los pensionistas. A ver, ¿cuál es? Yo, mire, 2 personas que tienen el mismo salario, y son vecinos. Uno tiene 2 hijos, ya ni siquiera es familia numerosa, el otro no tiene hijos. Del dinero el que tiene 2 hijos, de su ingreso, ha de destinar una parte obligatoriamente a esos 2 hijos, porque si no lo hace y los deja desnudos en la calle, sin comida, sin nada, se va a la cárcel. Por lo tanto, ha de hacerlo. El otro se ahorra ese gasto. Entonces, ¿qué puede hacer con ese dinero de más que tiene el que no tiene hijos respecto al que tiene hijos? Pues puede invertirlo en muchas cosas, puede viajar, puede ir al teatro, su formación cultural, en su formación profesional, puede invertir, hacer cursos de perfeccionamiento profesional, por lo tanto ya tiene más oportunidades de promoción profesional que el que tiene hijos, o puede hacer otra cosa, puede decir, oye, esto la natalidad está mal, voy a poner el dinero en un fondo de pensiones, este que le sobra porque no lo tiene que gastar en hijos. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando se jubilan los 2? Bueno, primero que ese dinero del fondo de pensiones ya está mejor tratado fiscalmente que los hijos del otro, eso ya para empezar. Pero cuando se jubilan los 2, resulta que el que ha tenido hijos está teniendo una pensión, ¿no? La pública. Y el que no ha tenido hijos está teniendo 2 pensiones, la que se ha podido hacer con el dinero de no tener hijos y la pública. ¿Y quién está poniendo el dinero de su pensión pública? Los hijos. Los hijos del otro. Es un drama, realmente. Esto, al final, cómo lo explicas, de la manera que lo explicas, es la forma pedagógica en la que las personas lo entienden. Muchas veces
podemos explicar grandes conceptos, pero al final hasta un presidente del gobierno quizá y solo quizá lo entendió de esta manera, aunque no aplicó absolutamente Bueno, no algo. ese cuento me dijo, esto nos lo puedes pasar por escrito, se lo pasamos por Le gustó, escrito. le gustó. Aparte de que también le dijimos que en Andalucía, que iba a haber elecciones, le dijimos que casi el 40% de los hijos que iban a votar por primera vez en esas elecciones eran hijos de familia numerosa. Y dijo, ¿esto también lo tienes? Pásamelo. Ah, claro. Claro. Y entonces eso ha servido para que al cabo de 15 años después se aprobara el complemento de maternidad a las pensiones. Fíjate. Pues Hoy esto es- precisamente en la comida con Antonio Peña me decía, ¿no?, que él es padre de familia numerosa y él no sabe lo que es ir al cine, no sabe lo que es viajar, ¿no? Prácticamente para sacar una familia numerosa adelante hay que hacer mucho sacrificio, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos tienes, 5. Antonio? 5 hijos son ya una categoría superior. Especial, categoría Raúl, especial. Categoría especial. 3 y 4 hijos, categoría general, 5 más especial, aunque 4 también puede ser dependiendo de los límites de renta. Bueno, a ver, como tú decías, los fondos de inversión. Es un fondo de inversión, pero con una diferencia. Nunca se ven los réditos. En todo caso, lo ven los nietos. ¿Vale? Esos son los que sí que reciben. Entonces, es cuando uno dice, hombre, esto ha valido la pena. Pero... Es una carrera de fondo. Es casi. una carrera de fondo. En el momento dices, esto, y simplemente es porque quieres sacar adelante no solo tu sociedad, sino a ti mismo, un proyecto de vida y formar una auténtica comunidad. Indudablemente puede haber gente que, mira, pues yo voy solo, pues yo, vale, ya cada cual, ¿no? Pero tengamos en cuenta que si no hay familias, no hay futuro. Punto 1. Punto 2. ¿Qué quieren los políticos? Indudablemente que ahora hay algunos políticos cada vez más concienciados, para mí de forma individual. ¿Pero qué quieren? Una sociedad cada vez más deslavazada, sin familias, o con las familias con los lazos más desunidos. ¿Por qué? Porque son más fácilmente manipulables. ¿Crees que hay una real estrategia o es un encasillamiento muy simple de dogmas políticos? O sea, yo pienso más en la no conciencia del político que la conciencia de la estrategia del político. Pero estoy abierto a pensar diferente. Es decir, me parece que es más un tema de estar obtuso mentalmente, de tener claridad de estrategia, que de querer hacer algo en negativo, pero estoy hablando por hablar. Hay las dos cosas. Hay gente que, bueno, pues esto es una estrategia. ¿Qué es lo que nos da rédito? Se habla de Soros, etcétera, pero no sé si vas por ahí. No, voy en los partidos. O sea, en los partidos de aquí. A los políticos que votamos. Hay una estrategia. ¿Esto da voto o no da voto? Bueno, esto nos va a costar tanto, invertir tanto, no lo vamos a ver. A lo mejor el rédito se lo va a llevar el partido que venga dentro de 5 años. ¿Vale? Eso es una cuestión. Pero también es la otra. Yo creo que hay unos think tank, que se dicen ahora, que elaboran, oye, queremos un modelo de sociedad determinado y vamos a... para ese modelo, ¿qué tenemos que hacer? Destruir la familia. Pero es que luego, cuando uno se queda en paro, ¿a quién acude? ¿Quién te protege? Sí. Se ha visto protege la familia. El núcleo inicial de la familia. Pero si no hay familia, ¿a dónde vas? Al Estado. Y que el Estado, el Papa Estado, y bueno, pues te da su paguita y te conformas con la paguita. Y no protestes porque te la quito. No, primero va a Caritas y luego va al Estado. Bueno, pero o sea, la mentalidad es esa. Sí, no, te entiendo perfectamente, sí. Ahora, has iniciado un tema, Antonio, muy interesante. Vosotros detectáis un think tank de lobbies y, por lo tanto, ya os consideráis que debéis ser un lobby también al mismo nivel. ¿Cómo está concebido el FANOR? Bueno, nosotros lo somos, somos un lobby perfectamente y lo tenemos que ser porque es como se funciona en una sociedad democrática, ¿no? Totalmente. Son los grupos de presión, digamos, los colectivos de ciudadanos que intentan trasladar sus inquietudes a los políticos y si no estás ahí no existes, o sea, no te tienen en la lista de prioridades ni saben que tú votas y que, por ejemplo, un tema muy interesante que ya lanzo aquí solo, pero no sé si es un tema de debate, por ejemplo, os digo que estamos ahora dando vueltas con un think tank norteamericano y con otro Alemania, Qué bueno. dando vueltas, que es el tema del voto infantil.
por ejemplo, ¿no? Pensad que antes nadie se podía imaginar que las mujeres votaran y al final han acabado votando, ¿no? Entonces, si se está insistiendo tanto que los niños son ciudadanos y que tienen derechos, la única manera de expresar, o sea, de existir como ciudadano en una sociedad democrática es votando, porque son los votos lo que deciden los presupuestos públicos. Y en una sociedad envejecida, como está siendo toda Europa, porque no es un tema, bueno, en general, en el mundo, ¿no? Pero en Europa este debate ya se ha abierto, donde el voto gris, o sea, el voto de la gente, digamos, de la tercera edad, va a ser muy fuerte el peso que va a tener. Cada vez se van a destinar más parte del presupuesto público a los intereses de este sector que a los de la infancia, que no tienen voz. Entonces, una solución que están dando gente de la izquierda y gente de todos los lados. O sea, un tema, es decir, hay que darle peso al voto infantil en las elecciones. Bueno, esto cuadra, y perdona, Javier, pero me ha impulsado a una reflexión, que es que yo vivo en Sant Cugat del Vallès. Y, bueno, allí hay muchas iniciativas muy a la galería, ¿no? Cara a la galería. Y una de ellas, que recientemente he leído, es el Consejo Municipal de la Infancia. Entonces se trata de unos niños, no sé cómo son seleccionados, que ya están en una plataforma, no sé si lo sabía Raúl esto, pero ya están en una plataforma pues representando a los niños de Sant Cugat y opinando en una especie de esto Sanedrín, existe, los consejos de Sanedrín. participación infantil existen en todo sitio. Lo que se está hablando más con estos expertos es un poco distinto, en el sentido de bajar la edad de votación hasta los 16 años y de 16 para abajo que sean los padres los que tengan delegado el voto. Es con un voto delegado y por lo tanto tú estás representando los intereses de tus hijos, igual que los representas legalmente o representas en cualquier sitio, ¿no? Está muy interesante. Y entonces eso podría dar el peso a la familia que ahora mismo no tiene, ¿no? Ahora, yo sí que estoy con Antonio antes lo que ha dicho de lo de la sociedad esta, ¿no? O sea, es cierto que estamos en una sociedad, lo que notamos más que los lobbies es que esta sociedad de consumo masivo en la que estamos, diríamos, tiene su fundamento en una sociedad muy individualista. O sea, esta sociedad en la que continuamente se te está lanzando mensajes de que tienes que cambiar tu móvil, de que tienes que comprar tu coche, y eso acaba al final metiéndose en las relaciones personales también, ¿no? Y acaba también metiéndose, digamos, en la cultura empresarial, ¿no? Yo me acuerdo un debate en Bruselas, donde era seminario sobre políticas familiares en la Unión Europea. Y dije, oye, ¿no tendríamos que poner un poco, igual que se hace la perspectiva de género, la perspectiva de familia en las políticas públicas? Y una política española que había ahí dijo, quiero responder a este compatriota. Dice, es que no existe la familia en políticas públicas, solo existen los individuos. Fíjate. No existe la familia. Estamos hablando de un seminario de políticas familiares. Pero ahí está el tema, ¿no? Que dices, bueno, los individuos. Entonces, yo diría, si antes, por ejemplo, la mujer estaba desaparecida en la sociedad y hubo que crear el movimiento feminista. Si antes el respeto al medio ambiente está desaparecido en el modelo social que vivías, y hasta que nos dimos cuenta del peligro, y ahora no hay nadie que no eche el papel la amarilla, el plástico tal. Pues hoy día estamos en una sociedad, y yo diría que esa es la revolución que viene ahora, que es la revolución de la familia. Qué bueno. Está en una sociedad donde la familia, la dimensión familiar está desaparecida, ignorada, y eso genera consecuencias tan graves que no hay más remedio que transformar esta sociedad. Sí, pero hablando de esto, y yo quería aprovechar para decir que Antonio Peña es también especialista en la Agenda 2030, ¿no? Que realmente esa agenda, esos planes mundialistas, que no es conspiración, que es una realidad, van en contra de la familia, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Sí, precisamente, al hilo de lo que tú estabas diciendo, no es que no existe en la administración, existen los individuos, o no ya los individuos, los ciudadanos que pagan impuestos. A nivel empresarial, ser padre o madre de familia está penalizado. Te cuesta más encontrar trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque no puedes dedicar todo el tiempo a la empresa o a un proyecto determinado. Tu proyecto es la familia. Y se están desvalorizando, pues todo lo que tiene ser un padre o una madre de familia. Y además aún de familia numerosa, que es una experiencia de gestión, que otras personas no la tienen, por muchos estudios o mucha experiencia que tengan. Porque la experiencia que da el día a día, gestionar una familia, y más si es numerosa, eso es para sacar 5 doctorados. Sí. Y hablando, viene precisamente de ahí, de la Agenda esta 2030, ya elevando un poco el nivel hacia estos ámbitos más, podrían ser internacionales, pero también más de estos tan internacionales que están pensando qué es lo que vamos a hacer en la sociedad. Vamos a favorecer
que las empresas, empezando por las grandes empresas y luego todo se mimetiza a las pequeñas empresas, medianas, favorezcan la contratación de mujeres solteras, de mujeres solteras que no tengan hijos o que no quieran tener hijos. Eso es cierto. Ujú. ¿Vale? Vamos a favorecer la contratación de hombres solteros, de hombres, además, en una determinada edad. Ya si tienes 30, iba a decir 35 años, ya están en los 30, ya eres viejo Ujú. para la empresa. Con lo cual, a esa edad, a los veintitantos, un hombre rara vez se plantea ser padre de familia numerosa. Ujú. ¿Vale? Es decir, se va haciendo todas estas políticas aplicadas, pero nacen de esos think tank que plantean qué queremos para la sociedad en el año 2030 o en el año 2045. Y igual que piensan en eso, piensan cómo va a ser la economía o cómo va a ser pues cualquier otro ámbito, la educación, cómo van a ser los colegios, cómo van a ser... Pero yo os pregunto sobre no, que en este programa siempre me perjuré que no fuéramos muy negativos, pero sí realistas. Y te estoy escuchando y estás describiendo algo realista, ¿no? Pero a mí me gustaría, como hay oyentes y este programa es para todo tipo de oyentes, me gustaría bajar un poquito a describirles qué filosofía hay detrás, por qué hay esta animadversión, qué filosofía existe, cuáles son las dos filosofías, si se puede hablar de dos, que persisten en esta pugna, porque al final no es una pugna de partidos, que sí lo es, una pugna de conceptos, que sí lo es, o de instituciones, o de think tanks, o de lobbies. Lo primero de todo son una filosofía que corre detrás, ¿no? Sí. ¿Podríamos describir qué dos filosofías hay? No vamos a hablar de filosofía, que se tranquilicen los oyentes, sino exactamente el pensamiento de por qué persisten tanto en contrariar al concepto de Pues familia. puedo decirte, Sí, alguien de los antes de dos. responderte, no vamos a ser tan negativos. Para luchar, primero, ¿cómo podemos luchar contra esto? Precisamente asociándonos. Muy bien. Asociándonos, porque solos, como francotiradores, no conseguiremos nunca nada. Me Y gusta más mucho si esta- tenemos que luchar contra esos think tank y esas... Asociándonos, formando lo que tú Sí, no antes te decías, decir, en lobbies. esto he tenido la experiencia clarísimamente, porque desde el momento que empezamos en Cataluña, en España, en Europa ya estamos influyendo en la Unión Europea. Piensa que han nombrado una vicepresidenta de la Comisión Europea para la Demografía, que jamás había asistido, y hemos tenido varias reuniones con ella. Hemos estado ya en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hemos sido invitados ya las 3 últimas comisiones de desarrollo social en Nueva York, y nos han pedido ya tener estatus consultivo, porque nos dicen es que la voz de las familias numerosas se debe oír en Naciones Unidas. En fondo, a medida que tú estás presente, ¿qué nos pasa? Que muchas veces no estamos presentes en esos foros. O sea, no estamos. Ese es el problema. Entonces, porque no estamos organizados, no estamos, ¿no? En cuanto a ideologías y esto, yo me gustaría, quisiera recomendar, yo no sé si... Por favor. tal, pero la carta pastoral, la encíclica, no sé, la Fratelli Tutti, que ha sacado el Papa Francisco, ahí describe muy bien, ¿no? Lo O sea, describe donde adecuadamente describe el momento. perfectamente la sociedad en la que estamos. Una sociedad lo que se maximaliza es tener, bueno, lo que se idolatra es tener el máximo beneficio económico, y a eso es lo que van las empresas. Por lo tanto, los trabajadores son considerados como individuos que trabajan y nada más. O sea, su familia es un estorbo para todo esto, ¿no? Por eso el Papa también habla mucho que tiene que haber un cambio radical de sociedad. Y esto es lo que nosotros estamos intentando también, y creo que en eso la pandemia nos ha venido muy bien. Muy bien, porque se ha descubierto que esto, estar 8 horas en la empresa y estar sacando el máximo beneficio, no acababa de funcionar, y que en cambio flexibilizando el modo en el que uno trabaja, procurando combinarlo con estar en el hogar, con atender a la familia, nos hemos dado cuenta que la gente está más feliz, dedica más tiempo a su familia, y además la productividad aumenta. O sea, cosa que nosotros ya habíamos constatado porque pusimos en marcha un certificado de empresa familiarmente responsable, y todos los resultados nos daban esto. Pero da miedo, a veces el cambio da miedo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en unos momentos interesantísimos. Hay que ser positivos y optimistas. Yo creo que estamos en momentos de cambio. Y ese cambio puede ser bueno también si nosotros nos movemos y sabemos orientarlo, ¿no? Para que en vez de que el máximo beneficio sea la norma, diríamos, de la sociedad, pues pongamos el hombre, la persona humana, y dentro de la persona humana con su dimensión familiar en el centro, ¿no? Pues mira, hablando de esto,
yo y conozco mucha gente, muchas personas, amigos y no amigos, o simples conocidos, que les gustaría tener familia. Pero como se ha implantado desde hace ya muchísimos años una mentalidad economicista, se ve esa familia, la formación de esa familia, incluso los hijos, como una cuestión económica. ¿Qué me va a costar? Yo no voy a poder mantenerlos. Hombre, yo cuando me casé, primero, el casarme era económicamente, si lo tenía que mirar desde el aspecto económico, mejor no me caso. Voy a tener hijos. Hombre, si lo tengo que mirar desde el aspecto económico, mejor no tengo hijos porque es una ruina total. Pues me casé, tuve un hijo, tuve 2 hijos, y ya nos decían, ya pararéis. Oye, ya no te metas en mi cama. Tuve 3 hijos, estáis locos. 4 hijos, 5 hijos. Bueno, si tengo que mirarlo desde la perspectiva económica, desde luego me hubiese bajado. Pero no es la perspectiva económica. Es algo que va mucho más allá. La perspectiva económica es un aspecto. Y no es que yo personalmente tenga un gran trabajo. Yo, con mi mujer, mi familia, salimos adelante. Muchas veces no sé cómo. Claro. No sé cómo, pero yo, y lo veo desde el ámbito católico, ahí actúa Dios también. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es importante. Y salimos adelante y todos los días estamos allí y sé que mis hijos pues van a aportar algo bueno a esta sociedad. Yo, Pablo, cuando decías antes, ¿no? Preguntabas qué 2 filosofías hay detrás. No sé si es una visión muy simplista la que voy a decir y pregunto a los especialistas, ¿no? Por un lado está el modelo de familia tradicional católica, ¿no? Que para empezar define matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? A diferencia de otros modelos de familias que están en boga y muchos políticos los quieren implantar, ¿no? O muchas tendencias que la Iglesia pues las condena, pero realmente pues la progresía las acepta, y luego también abiertos a la vida, ¿no? Frente a otros modelos de familia donde a lo mejor están abiertos a tener perros, ¿no? Que dicen el perrijo, ¿no? Que llaman, ¿no? Y todo esto, ¿no? Yo creo que básicamente a lo mejor también hay gente que no es católica que obviamente pues por la moral natural pues lucha también por una familia numerosa y por estos principios, ¿no? Pero generalmente se podría decir que es esta una división clara. Bueno, en España te tengo que decir que ya tenemos más mascotas que niños. O sea, ya estadísticamente ya hemos superado, porque la ausencia de niños lo que hace es que la gente compre una mascota, que no sustituye en absoluto, ¿no? Pero sí que tienes razón, ¿no? Nosotros, más que esto de familia tradicional, nos gusta mucho hablar, pero sí hablamos mucho de familias sostenibles, ¿no? O sea, ¿cuáles son las que aportan mayor sostenibilidad, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad? Y la mayor sostenibilidad la acabas viendo en los modelos, diríamos, que cumplen esos requisitos que tú decías, ¿no? Es decir, donde tienes un padre, una madre, unos hijos y una cierta estabilidad, porque invertir en familia no solo invertir, digamos, después de que pasen los problemas, sino también invertir en prevenir muchos de los problemas que hay en la familia, y te das cuenta que los países que hacen esto funcionan mejor. O sea, hay menos violencia, hay menos fracaso escolar, hay menos drogas, hay menos entre los jóvenes, porque son familias que tienen apoyo, que pueden dedicar tiempo a sus hijos, que pueden educarlos, etcétera. En el modelo que comentamos, que estamos metidos, pues esto, llegas a casa cuando los niños ya prácticamente se han de dormir, no los ves en toda la semana, el fin de semana intentas compensar pues dándoles de todo, por lo tanto los maleducas, vives en hogares pequeñísimos porque no se hacen hogares pensados para que puedas tener hijos y tener familia, se genera un estrés brutal, se genera al final conflicto familiar, acaban las rupturas, aumentan los divorcios y aumentan los problemas en los hijos. Por lo tanto son 2 modelos que dices, bueno, ¿cuál es el más sostenible? Pues vamos a apostar por Pues él. está tan interesante que si no ponemos ahora la canción no la vamos a poner nunca. Nos pasará como ayer, ¿no? Que estaba tan interesante que no hubo tiempo para la canción. Y queremos hacer una pausa musical para que ustedes descansen un poco y sobre todo los oyentes, ¿no? Para que puedan asimilar todos estos conceptos. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor.
Fuera de micrófono nos estaba contando Raúl una cosa escandalosa, ¿no? ¿De qué se trata, Raúl? A ver, estamos hablando del valor que tiene la familia y les contaba cómo en el Producto Interior Bruto de los países la Unión Europea desde hace pocos años pues ha introducido en el cálculo del Producto Interior Bruto dos actividades económicas que no están contabilizadas, digamos, a nivel público, pero que tienen un impacto muy fuerte en la economía de los países, que son el juego y la prostitución. Pero en cambio se ha negado a introducir un tercer elemento, indicador, que nosotros estamos presionando, que tiene un impacto brutal en la economía del país si se contabilizara, que es el trabajo en el hogar. O sea, el trabajo del cuidado de los demás, que no está, diríamos, cotiza, no tiene contrato, pero ese trabajo que hace el padre, la madre, con sus hijos, el que está cuidando al mayor dependiente, el que cuida al hijo discapacitado, eso si no lo hiciera la familia, como decías antes, que es la primera red de seguridad social, eso sería un costo enorme, ¿no? Y por lo tanto yo creo que refleja esa mentalidad y ese cambio que tenemos que conseguir. A mí me gusta mucho cómo se está desarrollando este programa, porque en el fondo es lo que buscábamos, que en las ondas pudiera haber personas preparadas, como Antonio y Raúl, que sin vestir un hábito, porque eso significa otra función, sean como lo que pretende este programa, ¿no? Que es mostrar gente comprometida que está luchando por valores naturales que en la sociedad están en juego, ¿eh? Que en este caso nosotros como Asociación Internacional Juan Pablo II puede parecer que este sea un programa dirigido estrictamente a católicos para oídos católicos. Y no es así, son personas que en la batalla del día a día, un padre de familia, un representante de la Asociación Europea y Nacional de Familias Numerosas, trabajan con datos que son muy reales, ¿no? Y que van en el fondo a un objeto que es el que lucha también la Iglesia como institución, que es simplemente el interés del hombre, del ser humano. Me gusta cómo enfoca Raúl todo a través, yo te lo decía fuera de micrófonos, con datos. Estamos ahora mismo en la batalla, si hablamos de batalla y yo quería ser positivo, vamos a cambiar de palabra, ¿no? En el juego de saber exactamente de lo que se habla. Cuando tú estás en un foro europeo, tus compañeros, tus colegas te respetan por los datos. Sí, yo creo que cuando uno hace un trabajo profesional y va, diríamos, con datos que no se pueden discutir, ¿no? Porque están sacados de la evidencia científica, pues nadie te puede decir nada, son inapelables. Luego, por otro lado, también hay que tener cierta mano izquierda. Por ejemplo, recuerdo hablando con un senador de Podemos, que estábamos con tema, le decía, pero a ver, vosotros no quieres tú, no te gustaría, tú un hombre que siempre ha estado luchando por los temas sociales, tal, que aquí haya una sanidad pública de calidad, claro, una escuela pública de calidad, un tal, pues para eso necesitamos niños. Porque es que si no hay niños, no hay reemplazo generacional, y si no hay reemplazo generacional no hay quien cotiza, no hay quien paga impuestos, y por lo tanto el único camino es el encarecimiento de los servicios públicos y las privatizaciones. Por lo tanto, me dijo, oye, tienes toda la razón, y entonces apoyó la medida que estamos presentando en el Senado, ¿no? Dice, oye, pues claro, porque hay que tener un poquito también el saber a cada uno, presentar no cosas falsas, sino también hacerle ver lo positivo que tiene para él o lo que él también puede ganar o buscar el punto de coincidencia. Eso es muy importante, intentar coincidir con los demás y no intentar ganar, sino intentar ganártelo, o sea, convencerlo. Muy interesante. O atender también escuchando sus razones y sus problemas. No sé, Antonio, si... Pero sí, porque mucha de esta gente, de estos políticos, adivina dónde llevan a sus hijos o dónde los han llevado. Siempre pasa a lo mismo. escuelas, en la mayoría de las ocasiones concertadas y católicas. La misma Cela, ¿dónde lleva a sus hijos? Y digo Cela, pero podría decir cualquier de estos políticos cualquier que ejemplo de boca en boca. Los llevan a este tipo de colegios. Por algo será. Sin duda. A mí me llama también la atención mucho cómo en el día a día de la política nacional y la propia de Cataluña se menosprecia ya como batalla perdida este tema. Es decir, parece que sean hitos y la palabra es next, lo siguiente, ¿no? ¿Estamos en este punto? ¿Creéis que la batalla familia es next? ¿Es ya una batalla
como medio perdida. Tú eres muy positivo y Bueno. he visto que es de los retos políticos que parecen batallas perdidas, creas oportunidades. Esto me he quedado y te lo agradezco. Pero si hablamos del contexto político, ¿ellos ya están en otra agenda? Bueno, ahora mismo en Cataluña el problema es que estamos en un solo tema, ¿no? Digamos, el monotema. El monotema. Y esto se ha notado muchísimo estos años. Ha habido un retroceso muy fuerte en todo lo que son las políticas de apoyo a las familias, que en Cataluña habíamos sido pioneros. O sea, en Cataluña, alguno de aquí recordará, yo supongo, no sé, Antonio, si tú lo recibías, pero había una ayuda que duró hasta 2011, que era la primera comunidad autónoma que hizo esto en España, ni siquiera lo en España, que era una prestación universal por hijo a cargo, como existe en toda Europa. Lo que pasa es que aquí llegaba hasta los 3 años de edad y si eras familia numerosa y monoparental hasta los 6 años de edad. Pero la ley de apoyo a las familias de la Generalitat decía que cada año presupuestariamente se iría aumentando la edad de los hijos y la cuantía hasta llegar a un equivalente a lo que se recibe en Europa. Bueno, pues esto que era pionero, que era al nivel europeo, que estábamos por delante, pues se suprimió en 2011, no ha aparecido jamás de nuevo con la promesa de que lo iban a volver a dar cuando se superara la crisis. Y al revés, pues nos hemos ido para atrás, ¿no? Yo diría que la familia, y es una pena, la familia ahora mismo no está en la agenda política de Cataluña con unas prioridades. Y es tarea nuestra como asociación el conseguir revertir Volverlo esto. a poner. Porque realmente es como lo que decía antes, ¿qué Cataluña vamos a tener si no va a haber catalanes prácticamente? Si estamos en la cola del mundo. Ya no hablamos de Europa, yo ahora leía, el último país del mundo es Corea del Sur, en fecundidad, está en 0,8, ya menos de un hijo por mujer, ¿no? Nosotros estamos en 1,2 y llevamos 40 años en 1,2. Esto significa que los que tienen 40 años para abajo ya hay un vacío que empezamos a notar en todos sitios, ¿no? En los niños que van a la escuela infantil, en el mercado laboral, en todos lados, y que no vamos a encontrar una solución con la inmigración. Y esto también hay que tenerlo muy claro, porque países como Alemania, que lleva años recibiendo inmigración, sigue con una natalidad por los suelos, porque el inmigrante cuando llega te cubre ese vacío en el mercado laboral, eso es una solución temporal, pero la segunda generación, los que ya se integran, acaban teniendo el mismo número de hijos que los demás ciudadanos, a no ser que las políticas, en Francia los inmigrantes tienen hijos, los franceses tienen hijos, en Alemania los inmigrantes no tienen hijos y los franceses y los alemanes no tienen hijos, ¿no? O sea, depende de las políticas del país. Claro. Yo quería compartir contigo, Raúl, y también Pablo y Antonio, una reflexión de un profesor también que lleva muchos años en la docencia, Mariano Arnal, ¿no? Que dice que antiguamente esas familias de 12, 14 hijos que había, ¿no? Que hoy nos puede parecer una exageración, que el sistema sabe que eso tiene un potencial enorme, ¿no? Imaginémonos 12 hijos, que uno es abogado, otro es ingeniero, otro es el panadero, y están muy unidos, ¿no? Realmente una familia tan numerosa y tan unida, eso tiene una fuerza en la sociedad tremendo y el sistema lo sabe y no quiere eso, ¿no? Quiere casi alguien que viva solo, que sea más vulnerable, ¿no? Bueno, ese es un problema que tenemos hoy en día, que es la familia, como decías tú, como red social, ¿no? Que hoy en día tú quieres tener, o sea, tenemos ya gente que no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene tíos, ¿no? Claro, estas familias de 40 que se juntan los primos. Luego está la 40. globalización, que esto también ha impactado mucho, ¿eh? Porque antes la movilidad, o sea, ahora estás viviendo a veces lejos de tu familia. Claro, no tienes apoyo de red familiar. Si te planteas tener un hijo, dices, bueno, ¿quién lo va a cuidar? Si es que estoy solo, ¿no? No tengo. Antes tenías pues cantidad de ayuda de la familia, ¿no? El abuelo estaba en casa. El abuelo estaba en casa, posiblemente, se cuidaba, sí, o sea, se cuidaban esas relaciones familiares. Hoy nos hablan de que estamos en una sociedad de la desvinculación. O sea, una sociedad que pues, se puede llamar la cultura IKEA, ¿no? Cuando antes los muebles de una casa eran muebles sólidos para durar mucho tiempo, ahora los muebles que se venden son muebles para cambiar continuamente, efímeros, ¿no? Y eso se traslada a las relaciones personales y se traslada a todo, ¿no? Estamos en una sociedad donde los vínculos, también familiares, pues son inexistentes o débiles. Y la familia, es como tú decías, y esto lo dijo un economista que ganó el premio Nobel de la Escuela de Chicago, que es una inversión en capital humano. El capital humano de un país se mide por sus familias. Me hace gracia lo que decías de IKEA, ¿no? Porque ahora cuando te contratan en IKEA, en las entrevistas de trabajo, el jefe te da una silla para que la montes, ¿no? Delante de él, ¿no? Y te sientes antes de contratarte. No nos metamos con IKEA, que a lo mejor nos patrocina. Ah, vale. Yo voy a vetar todo comentario negativo a empresas. No, IKEA luego ha hecho publicidad muy bonita sobre los valores de familia IKEA. Es cierto. Con la parte positiva. Es cierto. Antonio, hay una cosa que se llama la economía real, dicen los economistas, y la economía circular, ¿no? Yo creo que se cumple todo en una familia numerosa. Es decir, el campo de experimentación de la economía, de la macroeconomía, debe empezar con una economía, por ejemplo, la tuya de 5 hijos. Tú debes ser el mejor, además de profesor catedrático, debes ser el mejor economista del mundo. Entiendo, porque debes tomar decisiones
cada segundo, Sí, cada eso sí. minuto, desde que te despiertas, ¿no? Esto, además de formarte, como tú mismo has dicho, da formación a los que diriges, que son a tus hijos, a tu familia, con tu mujer. Las decisiones económicas, y hablando un poquito del día a día, ¿no? de tu forma de plantear una familia, son decisiones económicas que tienen que ver mucho no solo con tu capacidad económica, sino con lo que quieres para tus hijos. O sea, a lo mejor no tienes esos medios, pero puedes enseñar a conseguirlos a tus hijos. Es la combinación entre la enseñanza y tus recursos, ¿no? Es todo un aprendizaje. Bueno, partiendo de la base que mis hijos todavía son muy pequeñitos, Qué bien. ¿vale? Son de 3, bueno, ha cumplido 4 y el mayor tiene 12. O sea, Estás en la mejor época. son muy pequeñitos, pero sí que se les enseña o se les intenta enseñar a administrarse sus pequeñas cosas que... ¿Existe la paga todavía en las familias numerosas? Yo diría que no, porque no hay pagas, no hay de dónde sacarlo. O se trata de fíame. Digo, Pero hay otra experiencia positiva, ¿no? Que cuando hay crisis las familias numerosas ni lo notan, porque como siempre están en crisis. Siempre. claro, no hay un antes y un después. Entonces, efectivamente, desde el primer momento en que te levantas hasta el último momento en que te acuestas, que no sabes cuándo es, Claro. porque los días no es que tengan 24 horas, es que tienen 25, 26, 27, es un constante tomar decisiones. Sí. ¿En base a qué? ¿Qué tengo, si tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, o lo demás allá? No. Sí. No es una cuenta de explotación exactamente. Exactamente. Es una cuenta de gestión humana. Sí. ¿Qué es lo que va a necesitar mi hijo? Sí. Lo primero de todo. Y mucho antes que el vestir o la comida, ¿eh? Sí, sí. Que ya es fuerte decirlo. Es así. Pues lo primero que necesita es una formación y una educación. Sí. ¿Vale? Y yo, personalmente, cada familia tiene su modelo. Yo elijo y digo, pues mira, aquí, aparte de lo que le puedo enseñar mi mujer y yo en casa, aquí o allá. Y ya veremos de dónde lo sacamos. Y luego viene el resto. Ujú. El Es programa- decir, no es una cuestión de económica de, bueno, pues tengo estos gastos. No. Primero es esa gestión humana, que muchas veces es cuando hablábamos del pensamiento puramente economicista empresarial, es lo que prima, eso de la cuenta de resultados. Aquí se va más allá de esa cuenta de resultados. Es una cuenta de resultados para el futuro. Sin duda. Antonio, como el programa se está acabando, si te parece, y ha estado muy bien la última idea que has dicho, vamos a dejarle a Raúl que haga una reflexión final, minuto de gloria o 30 segundos, y otra Pablo para despedir. Adelante. Vaya, esto no me lo esperaba, pero sí que... No, me hizo gracia cuando hablabas esto de las madres de familia numerosa, porque nosotros hicimos un vídeo, lo podéis buscar en internet, en YouTube, se llama Ser madre es un plus. Ser madre es un plus, lo recomiendo, porque es precisamente una entrevista de trabajo a una madre que no le acaban de... Entonces tiene que inventar un poco su currículum y al final acabas viendo que una madre es, o sea, capacidad de tomar decisiones, riesgo, porque arriesga al tener los hijos, comprensión con los demás, empatía, en fin, tiene todo lo que define a un líder, lo tiene una madre de familia numerosa. Por eso yo diría que hoy en día la frase que haría en los segundos finales de este minuto, Sí. es decir, que las familias numerosas no son un problema, las familias numerosas son la solución. Bien, Pablo, te pedimos como siempre, y tengo costumbre que hagas balance de este programa, si te ha gustado estar con estos invitados. Bueno, no sé, es decir, ¿qué voy a decir ahora mismo delante de ellos, no? Pero realmente me ha encantado conocerlos a ellos personalmente. Con Raúl nos distanciaba algún tiempo de contacto que voy a eliminar ya esta barrera para poder ponerme a disposición del FANOC, a toda la Asociación Internacional Juan Pablo II, para lo que necesitéis, bien, por ejemplo, que son micrófonos, que es importante que los tengáis. Y, Antonio, sigue y persiste. Son pequeños, subirán, y gracias a vuestro tesón. Y solo quiero decir, por último, algo muy importante. Nosotros estamos acogiendo a 6 familias con niños pequeños en una residencia que, gracias a Dios, nos han cedido y gestionamos. Madre Coraje se llama
Lauda Jean, 4 niños, madre abandonada por su marido. Sería bueno conocer de esta historia porque resume muy bien lo que hemos hablado en este programa. Pues muchas gracias, Pablo, gracias, Raúl, gracias, Antonio, y gracias a los oyentes por estar ahí. Inascui, te pedimos que suene la música.